Bueno, continuamos con la tercera parte de las preguntas de repaso de los temas de neonato. Esta parte es más como patologías que pueden ser quirúrgicas. Entonces, bueno. Empezamos con la atresia de vías biliares. ¿Qué es una atresia de vías biliares? Es la colangiopatía obliterativa fibroinflamatoria progresiva del lactante menor que afecta los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos, que tiene como resultado la alteración y destrucción del tracto biliar. Entonces, es una causa de ictericia neonatal por obstrucción progresiva del flujo biliar que conduce a cirrosis hepática temprana. Es la etiología más frecuente de colestasis crónica quirúrgica en el lactante menor y la indicación más común de trasplante hepático en niños. Entonces, ¿en quién es más común la atresia de vías biliares? Afecta más a niñas de 4 semanas a 4 meses de vida. ¿Cuáles son las posibles causas que se sugieren como etiología de la colangiopatía obliterativa fibroinflamatoria progresiva del lactante menor? Sobre todo se ha relacionado con infección que sea de origen congénito y lesión isquémica del sistema porta hepático. Hay factores de riesgo según la GPC, como el polimorfismo de CD14 en su porción del gen para receptor de endotoxina y antecedentes infecciosos maternos. Esos son los factores de riesgo según la GPC. Entonces, ¿cuándo se debe sospechar de la atresia de vías biliares? Sobre todo la tenemos que sospechar con la presencia de ictericia que esté presente después de la segunda semana de vida con o sin acolia o coliuria. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos en la exploración física que se deben buscar intencionadamente en caso de atresia de vías biliares? La ictericia, que es lo fundamental para el diagnóstico, acolia y coluria. Entonces, la mayoría va a tener evacuaciones coloridas en los primeros días y progresivamente aparece la colia en lo que va sucediendo la atresia de las vías biliares. Entonces, en las etapas tardías de la enfermedad se van a presentar palidez como anemia secundaria a hematemesis o melena, distensión y dolor abdominal, que también puede desarrollarse ascitis, y hepatoesplenomegalia. En la endoscopía se pueden evidenciar las varices esofágicas, que es por esta hipertensión portal. Entonces, ¿cómo se puede clasificar la enfermedad? Se clasifica de acuerdo a la Asociación Japonesa de Cirugía Pediátrica. Vamos a tener la tipo 1, que es solo atresia del colédoco, que esta es la de mejor pronóstico. Tenemos la tipo 2, que es atresia del conducto hepático común. Y atresia 3 va a ser, bueno, la tipo 3 va a ser atresia del colédoco, de la vesícula biliar, del hepático común, del conducto hepático derecho e izquierdo, así como oclusión a nivel de la porta hepática. Entonces es completa esta atresia. Entonces, ¿cómo debe ser el abordaje diagnóstico de la atresia biliar? Tenemos que descartar infecciones congénitas por el complejo TORCH, o sea, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, deficiencia de alfa-1 antitripsina, tirosinemia, galactosemia, síndrome de Algile, hepatitis neonatal, sepsis bacteriana, enfermedades hemolíticas, quiste de colédoco y bilis espesa. Entonces, ¿cuál es el estudio de tamizaje para la atresia biliar? Va a ser la colimetría fecal, que tiene una sensibilidad del 97.1%. Entonces, ¿cuál es el estudio de primera elección en caso de sospecha de atresia biliar? La primera elección va a ser solicitud de pruebas de función hepática, que vamos a ver hiperbilirrubinemia directa con o sin elevación de las enzimas hepáticas, y la GGT se encuentra elevada en más de 300 unidades por litro. También se debe solicitar ultrasonido, que va a tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 80%. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección para la atresia de vías biliares? Se llama cirugía de Kasai, que se recomienda a temprana edad, o sea, en menos de 60 años. Entonces, el tratamiento médico se tiene que dar complemento con vitamina A, D, E y K. Y pues eso para la atresia de vías biliares. Entonces, pasando a enterocolitis necrotizante. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? Es un proceso inflamatorio intestinal agudo multifactorial que se produce fundamentalmente en neonatos que tienen bajo peso al nacer
o prematuros. Entonces, ¿cómo se caracteriza la enterocolitis necrotizante? Está caracterizada por la interacción de bacterias invasivas, que principalmente va a ser Clostridium, bueno, Clostridioides, sobre un sistema gastrointestinal inmunocomprometido por hipoxia, isquemia y o inmadurez. Por eso es más común en los que tienen bajo peso o prematuros, que esto va a traer como resultado final la necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal y en ocasiones de toda la pared intestinal, la cual puede conducir a perforación y peritonitis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante? Pues a la semana de edad, los recién nacidos que son alimentados al seno materno ya están colonizados por bifidobacterias y lactobacilos por la leche materna. Esta flora, que es normal, provee resistencia para la colonización de bacterias patógenas y estimula la producción de citocinas antiinflamatorias. Entonces, generalmente los bebés que tienen bajo peso o los prematuros, pues están primero en hospitalizados, entonces van a tener menos diversidad bacteriana y pocos anaerobios, por lo que es más común que sean colonizados por Clostridium, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Enterococo. Y la proliferación de las bacterias termina en la invasión de la pared intestinal, translocación y producción de citocinas inflamatorias. Entonces, los pretérminos alimentados con leche materna van a tener menor riesgo de esto, pero los que están hospitalizados y están en ayuno, pues tienen mayor riesgo de presentar enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de enterocolitis necrotizante? La prematurez, que es el factor de riesgo más importante, que tengan necesidad de ventilación mecánica, sepsis, o sea, evitar el uso de antibióticos por más de 4 días en ausencia de diagnóstico de sepsis, anemia severa con una hemoglobina de menos de 8, neonatos que tengan un peso de menos de 1500 gramos con malposición del catéter venoso umbilical, coreamnionitis o que presentaban tabaquismo materno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas tempranas que podríamos ver en casos de enterocolitis necrotizante? Sobre todo vamos a ver distensión abdominal, intolerancia al alimento, vómito, rectorragia y ocasionalmente se puede presentar diarrea. Y progresivamente van a empezar a presentar emesis biliosa, ascitis, eritema de la pared abdominal, letargo, inestabilidad térmica, aumento de la frecuencia de los episodios de apnea, coagulación intravascular diseminada y choque. Entonces, hay leucocitosis, pero es más frecuente que desarrollen leucopenia. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tendríamos que pensar para la enterocolitis necrotizante? Que sea un vólvulo o una sepsis con íleo. Entonces, ¿cuáles son las potenciales secuelas que tiene la enterocolitis necrotizante? La más importante, pues, perforación intestinal y pues el síndrome de intestino corto secundario a la resección intestinal que sea muy amplia por toda esta necrosis. Entonces, ¿cómo se clasifica la enterocolitis necrotizante? Aquí se utiliza la clasificación de Bell modificada, que vamos a ver etapas clínicas y va a ser nuestra guía para el tratamiento. Entonces, en el estadio 1 apenas es una sospecha de que podría tener enterocolitis necrotizante. Entonces, se va a dividir el estadio 1 en 1A. Aquí va a presentar letargia, distermia, apnea, bradicardia, residuo gástrico, emesis, sangre oculta en heces. En la radiografía de abdomen la podríamos ver normal o con un hilio leve. La 1B va a ser los mismos síntomas que en el 1A, nada más que aquí ya se presenta sangre rectal en rojo vivo. El estadio 2 es que ya se confirmó que es una enterocolitis necrotizante, entonces igual se va a dividir en la 2A, que se podrá considerar como leve, que es igual al estadio 1, pero en ausencia de peristalsis con o sin dolor abdominal. En la radiografía ya vamos a ver dilatación de las asas y es muy importante ver la neumatosis intestinal, que va a ser la presencia de aire entre las paredes del intestino. Y la 2B ya va a ser moderada, que es lo mismo que el 2A, o sea, los síntomas del estadio 1 más, pero aquí ya presentan dolor definido, celulitis abdominal y se puede palpar una masa en cuadrante inferior derecho, además de que empiezan con acidosis metabólica leve y trombocitopenia. Y aquí es muy importante, la radiografía se va a ver con gas dentro de la vena porta y van a presentar ascitis. Entonces se puede ver como el conducto intrahepático de la vena porta porque ya hay gas dentro pues del sistema hepático. Entonces el estadio 3 ya es una enterocolitis necrotizante avanzada
y igual se subdividen 3A con hipotensión, bradicardia, apnea, dolor marcado, distensión abdominal, peritonitis, neutropenia, acidosis respiratoria y metabólica, y ya pueden presentar coagulación intravascular diseminada. La radiografía de abdomen se va a ver igual a la 2B, o sea, gas en vena porta, y aquí se puede ver el intestino intacto. Entonces, la 3B va a ser igual a la 3A, nada más que aquí en la 3B se presenta la perforación intestinal y la radiografía se va a ver igual a la 2B, o sea, gas en la vena porta, pero aquí ya se va a ver neumoperitoneo. Entonces, ¿cuáles son las medidas terapéuticas que se deben llevar a cabo en caso de enterocolitis necrotizante? Aquí tenemos que saber muy bien la estadificación de la enterocolitis necrotizante para saber, pues, el tratamiento específico de cada una. Entonces, lo primero es alimentación enteral en neonatos de menos de 34 semanas de gestación y pequeños para edad gestacional, que debe iniciarse de manera temprana, que sea a las 24 a 48 horas posteriores al nacimiento. Y se recomienda iniciar leche materna en lugar de fórmula. Puede considerarse el uso de probióticos como profilaxis, sobre todo en prematuros de menos de 32 semanas de gestación o que tengan un peso de menos de 1500 gramos. Y la radiografía simple de abdomen se debe realizar cada 6 horas para ver cómo está evolucionando la enterocolitis necrotizante. Y el tratamiento de primera línea, sobre todo, va a ser reposición de líquidos y electrolitos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico para el estadio 1 de Bell? Aquí va a ser sobre todo monitoreo estrecho de la frecuencia cardíaca con atención en la variabilidad y las desaceleraciones, ayuno, y se va a dar antibiótico por 3 días. ¿Cuál es el tratamiento específico para el estadio 2 de Bell? Aquí va a ser ayuno, valoración por cirujano pediatra, tratamiento empírico con ampicilina, gentamicina y escalonar de acuerdo a los días de vida. En el 2A se va a hacer sobre todo por 7 días y en el 2B por 14 días de tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento específico para el estadio 3 de Bell? Que hay que recordar que en el estadio 3 ya hay perforación intestinal. Es ayuno, valoración por cirujano pediatra, tratamiento empírico con ampicilina, gentamicina y además hay que agregar metronidazol por 14 días y realizar cultivos. Hay que considerar soporte inotrópico y asistencia ventilatoria en caso necesario. Y en caso de 3B, que ya es la perforación, es lo anterior, o sea, el tratamiento antibiótico y toda esta reposición, más cirugía, además de colocación de drenaje peritoneal en los recién nacidos que tengan un peso de menos de 1000 gramos, y en los de más de 1000 se sugiere la parotomía o la paroscopía. Entonces, si está inestable, se recomienda empezar sobre todo con el drenaje peritoneal. Entonces, en caso de lesión focal o múltiple, se tiene que hacer una resección intestinal con anastomosis término-terminal. Y si hay lesión de más del 70% de la longitud del intestino y que involucre la válvula ileocecal o el colon, se recomienda pues la resección intestinal y anastomosis y pues la formación de un estoma. Entonces, ahora pasamos a la atresia esofágica. ¿Qué es la atresia esofágica? Pues es un defecto congénito de etiología desconocida que consiste en una falta de continuidad del esófago con o sin comunicación con la vía aérea. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la atresia esofágica? Se presenta en 1 de cada 2500 a 4500 nacidos vivos. 50 al 60% de los pacientes van a presentar anomalías asociadas, y aquí es muy importante recordar que las anomalías congénitas asociadas a la atresia esofágica van a ser sobre todo las cardíacas, especialmente defecto septal ventricular y la tetralogía de Fallot. También se pueden presentar geniturinarias, gastrointestinales, esqueléticas y del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se clasifican las atresias esofágicas y cuál es su frecuencia? Vamos a tener la clasificación de Vogt-Gross. Entonces, vamos a tener Vogt 1, Gross A, que es atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica, que lo único que está afectado aquí es el esófago, que está con la atresia, y esta se presenta solo en el 7% de los casos. Vamos a tener el Vogt
2 Gros B, que es una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica proximal, o sea, el esófago se conecta, la parte superior del esófago se va a conectar en fístula con em, la tráquea, este solo en el 1%. El BOC3 Gros C, este es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, o sea que la porción distal del esófago es la que tiene una fístula con la tráquea y esta es la más común de todas en un 85%. Entonces hay que recordar muy bien que el BOC3 Gros C es la más común de todas. Luego tenemos el BOC4 Gros D, que esta es una atresia esofágica con fístulas tanto proximal como distal, o sea, las dos porciones del esófago se conectan con la tráquea, que esta es del 3% y es la más grave de todas. Y la VOC5 Gros E es una fístula traqueosofágica, pero no hay atresia esofágica como tal. Entonces se llama tipo H porque el esófago está bien, pero tiene además una fístula con la tráquea, pero no hay atresia como tal. Y esta se presenta en el 4%. Entonces, ¿cuál es el tipo de atresia esofágica más común? Es la tipo VOC3 Gros C, que es la fístula traqueoesofágica distal. Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico de una atresia esofágica? El diagnóstico prenatal se puede realizar después de la semana 18 de gestación y se puede ver sobre todo polidramnios, que es el hallazgo más frecuente. Como tiene esta atresia, los bebés no pueden ingerir el líquido amniótico, entonces pues hay un polidramnios. ¿Cuándo se debe sospechar de atresia esofágica en el recién nacido? Sobre todo hay que sospecharlo cuando hay una dificultad para el paso de la sonda para la verificación de la permeabilidad esofágica durante la evaluación que se le hace a los recién nacidos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas comunes en el periodo neonatal que indicarían una atresia esofágica? Los bebés sobre todo van a presentar una salivación excesiva, tos, cianosis, dificultad respiratoria, sobre todo con el paso de saliva y jugo gástrico a la vía aérea y distensión abdominal. Entonces, ¿qué estudio de imagen ayuda a corroborar el diagnóstico de atresia esofágica? Aquí va a ser radiografía de tórax y cuello, tanto anteroposterior como laterales, y colocando sonda radiopaca o bien medio de contraste hidrosoluble, que son de 0,5 a 1 mililitros, que indicará la posición de la sonda, o sea, te puede ver la atresia y las fístulas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la atresia esofágica? Pues es la corrección anatómica que se realiza mediante la toracotomía con cierre y ligadura de las fístulas y pues aproximación de los cabos esofágicos. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de la atresia esofágica? Pues pueden tener una motilidad esofágica precaria, pueden presentar reflujo gastroesofágico, estrechamiento anastomótico, recurrencia de la fístula, fuga y traqueomalacia. Entonces, ahora pasamos a atresia intestinal, que hay varias atresias intestinales, empezando por la atresia duodenal. ¿Cuál es la epidemiología de la atresia duodenal? Sobre todo es la obstrucción congénita del duodeno que ocurre en 2,5 a 10 de cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, esta va a complicar uno de cada 10.000 nacidos vivos y representa del 25 al 40% de las atresias intestinales y el 60% de las atresias del intestino delgado. Entonces va a ser la atresia intestinal más frecuente. Entonces, ¿cuáles son las causas de la atresia duodenal? La mayoría de los casos son debidos a la atresia, que es un defecto intrínseco en la formación intestinal. Otras causas de obstrucción podría ser una compresión extrínseca por anormalidades de estructuras circundantes, como un páncreas anular o una vena porta duodenal, quistes de duplicación o bandas congénitas asociadas con malrotación. ¿Cuáles son las formas que existen de atresia duodenal? Puede ser la presencia de una membrana delgada entre los tercios medio y distal del duodeno, que esta suele ser la más frecuente, y la presencia de un cordón fibroso que conecta los fondos de saco o una brecha entre los dos fondos sin conexión. Entonces, ¿cuáles son otras anormalidades congénitas que se pueden presentar al mismo tiempo que una atresia intestinal?
igual que en la atresia esofágica, alteraciones cardíacas, malrotación, páncreas anular, anormalidades renales, atresia esofágica con o sin fístula traqueoesofágica, malformaciones congénitas y anormalidades anorrectales. Entonces, cerca de la mitad de los pacientes que presentan atresia duodenal tienen también trisomía 21. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones distintivas que indicarían una atresia duodenal? Sobre todo van a presentar vómito biliar sin distensión abdominal desde el primer día de vida extrauterina e inicialmente pueden visualizarse las ondas peristálticas. Entonces, ¿cuáles son los datos radiográficos que pueden indicar atresia duodenal? Aquí el dato más importante es que vamos a ver la identificación de la doble burbuja en la radiografía abdominal causado por la presencia de gas en el estómago y en el duodeno proximal, porque las partes medial y distal del duodeno pues están atrésicas, entonces están cerradas y por eso veríamos el estómago con una burbuja justo como en la imagen y pues el duodeno, la parte inicial del duodeno, igual eh, con aire. Entonces, ¿cuál es el manejo en caso de una atresia duodenal? Va a ser la inserción de una sonda nasogástrica, justo para descomprimir, pues sacar el aire del estómago y del duodeno, y la hidratación parenteral. Y pues el tratamiento es quirúrgico, se tiene que hacer una duodenostomía y tasa de supervivencia al 90%, o sea, se quita la parte con la atresia y pues se hace una anastomosis. Ok, entonces pasamos a la atresia yeyunal, que cuáles son las principales causas de una atresia yeyunal, sobre todo pues son anormalidades igual intrínsecas en el desarrollo anatómico, pues estenosis y atresia yeyuno-ileal, y en la secreción mucosa, que puede ser por un hilio meconial o en la inervación de la pared intestinal, como en la enfermedad de Hirschsprung. Entonces se debe generalmente a un accidente vascular intrauterino que resulta en un infarto segmentario y resorción del intestino fetal. Entonces, la atresia yeyunal representa el 20% de las atresias de intestino delgado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de atresias yeyunales que existen? Pues vamos a tener varios. El tipo uno va a ser una membrana mucosa que ocluye la luz, pero se mantiene la continuidad entre la porción proximal y distal del intestino, o sea, nada más es una membrana, y este es en el 20% de los casos. La tipo 2, aquí se encuentra un cordón sólido de diámetro pequeño conectado al intestino proximal con el distal, o sea, un pequeño cordón que es en el 30 y 35% de los casos. El nivel 3 pues se subdivide en dos. Entonces vamos a tener el 3A, que aquí se encuentran dos asas ciegas de intestino, acompañadas por un defecto mesentérico pequeño, que este es del 30 al 35% de los casos. Aquí nada más no se conectó como tal el intestino. Y en el 3B se encuentran dos asas intestinales ciegas, acompañadas por un defecto mesentérico extenso y pérdida del abasto sanguíneo del intestino distal. Y la 4 presenta múltiples atresias a lo largo del intestino, junto con el tipo 3B, representa 10 al 20% de los casos. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que nos podrían indicar la presencia de una atresia yeyunal? Pues sobre todo antes del nacimiento el polidrapnio se encuentra en el 20 al 35% de los casos y es rara la distensión abdominal al nacimiento. Sin embargo, se presenta rápidamente después del inicio de la alimentación, o sea, de 12 a 24 horas después. Entonces, ¿cuáles son los datos que se pueden observar en la radiografía de abdomen? Vamos a ver niveles hidroaéreos múltiples proximales al sitio de la atresia. Generalmente se necesitan estudios contrastados para poder identificar el sitio de la atresia. Entonces, ¿cuál es el manejo en caso de una atresia yeyunal? Se tiene que hacer reposición hidroelectrolítica y el tratamiento de si hay infecciones documentadas, pero el tratamiento quirúrgico pues va a requerir la resección del intestino proximal que está dilatado, seguida por una anastomosis término-terminal. Ok, entonces pasamos a la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es el megacolon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung. Es una anomalía congénita que afecta principalmente el recto sigmoides con disfunción motora, ya que el segmento agangliónico del colon, o sea, va a tener la ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, no se relaja, lo que provoca una obstrucción funcional. Entonces, ¿cuál es la causa fisiopatológica de la enfermedad de Hirschsprung?
Pues es consecuencia de una falla en la migración cráneo-caudal de las células de la cresta neural, o sea, no alcanzan a llegar para inervar esta última porción del colon. Entonces, ¿cuál es el gen principalmente afectado que causa la enfermedad de Hirschsprung? Aquí el gen afectado va a ser el proto-oncogen RET, que las mutaciones de este gen provocan una pérdida de la función motora intestinal y se identifican aproximadamente en la mitad de todos los casos familiares y un tercio de los casos que son esporádicos. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Tiene una frecuencia de 1 por cada 5.000 recién nacidos vivos. La proporción general entre hombre y mujeres es de 3:1 a 4:1. Cuando está involucrado todo el colon, la proporción de sexo se aproxima más de 1:1. Ok, entonces es la causa más frecuente de obstrucción intestinal distal en neonatos y puede estar asociada con síndrome de Down, neurocristopatías, defectos del tanque cardíaco, tetralogía de Fallot, síndrome de Waardenburg, prematurez y neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues la mayoría se diagnostican justo en el periodo neonatal. Se presenta con síntomas de obstrucción intestinal distal, o sea, los bebés van a presentar vómito, distensión abdominal y falta de evacuación de meconio o heces, o sea, los bebés no pasan el primer meconio, entonces esto nos haría sospechar de esta enfermedad. Puede haber una expulsión explosiva de gas y heces líquidas después del tacto rectal, que se llama signo de chorro o signo del estallido, que puede aliviar la obstrucción temporalmente. Entonces, si se estimula con el tacto rectal, puede salir todo el contenido que no se pudo haber expulsado porque no hay inervación neurológica. Entonces, ¿cuál sería el dato clínico que nos haría sospechar de una enfermedad de Hirschsprung? El retraso en el primer paso, bueno, en el paso del primer meconio, eso nos haría sospechar. Entonces, a las 48 horas de vida, el 100% de los recién nacidos normales de término eliminarán el meconio. Entonces, por el contrario, el 45 al 90% de los recién nacidos con la enfermedad de Hirschsprung no eliminarán el meconio dentro de las primeras 48 horas. Entonces, si el bebé todavía no ha sacado el meconio en las primeras 48 horas, hay que sospechar de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el abordaje diagnóstico? El estudio inicial va a ser una radiografía simple de abdomen. Los estudios complementarios puede ser colon por enema y la manometría anorrectal. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico definitivo? Se hace la biopsia rectal, que este es el estándar de oro, que debe ser tomada a 3 centímetros de la línea dentada. Y aquí en la patología se va a ver ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso con la tinción de hematoxilina eosina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección en caso de la enfermedad de Hirschsprung? Pues el pilar de tratamiento va a ser la cirugía, la cual se debe realizar tan pronto como se establezca el diagnóstico. Y pues el tratamiento es la resección quirúrgica del segmento agangliónico del intestino y el intestino ganglionar normal se baja y se anastomosa justo proximal al ano por arriba de la línea pectínea con cuidado para evitar dañar el esfínter anal interno, que este procedimiento se llama procedimiento de Swenson. Entonces, ¿cuál es el manejo médico prequirúrgico? Se tiene que hacer una descompresión rectal frecuente cada 2 horas con una sonda de Nelaton lubricada o con un termómetro y a veces son necesarios los enemas evacuantes. Si hay enterocolitis, corregir de forma intensiva el desequilibrio hidroelectrolítico y el estado tóxico con el uso de antibióticos antes de que pasen a cirugía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo más frecuentes? Va a ser el estreñimiento o, por el contrario, que tengan incontinencia fecal. Entonces, ahora pasando a las malformaciones anorrectales. ¿Qué son las malformaciones anorrectales? Son una serie de anomalías congénitas que van desde una leve malposición del ano hasta anomalías del recto sigmoides y los órganos urogenitales. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de las malformaciones anorrectales? La incidencia varía entre 1 a 3.300 a 3.500 a 1 a 5.000 nacidos vivos. Suelen ser más frecuentes, o sea, el 55 a 70% de los casos y más complejas en masculinos. ¿Y qué síndrome genético se tiene que considerar en caso de malformaciones anorrectales? Va a ser la secuencia Bacter. ¿Y cuáles son las principales malformaciones congénitas que se pueden relacionar con las malformaciones anorrectales?
Para las anorrectales, las principales malformaciones hay que sospechar urogenitales como las más comunes, cardíacas como las segundas más comunes, craniofaciales, atresia esofágica o trisomía 21, sobre todo si hay ano imperforado. Entonces, ¿cuáles son los datos que se pueden observar en las consultas prenatales? Pues durante los ultrasonidos se puede ver la dilatación intestinal, fístula intestinal al tracto urogenital, masa pélvica, hidrometrocolpos, hidronefrosis, hemisacro, hemivagina o ausencia de radio o ausencia renal. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en la exploración física de un neonato con malformación anorrectal? Pues puede haber imperforado, atresia anorrectal, que es manifestada por la imposibilidad de introducción de más de 3 centímetros de una sonda, ano pequeño o colocado fuera del esfínter, orificio urinario del orificio único del periné y meconio en los labios mayores o a través de la uretra peniana o la línea media escrotal. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de una malformación anorrectal? El diagnóstico es clínico en el 90-95% de los casos. Se puede ver perineo plano, ausencia de pliegue interglúteo en la línea media y ausencia de la foseta anal. Presencia de meconio en el periné podría indicar una fístula recto-perineal. Entonces, se recomienda realizar ultrasonido de vías urinarias, ecocardiograma y radiografía de tórax y columna lumbosacra. Entonces, ¿cuál es el tratamiento indicado en caso de malformaciones anorrectales? El tratamiento inicial debe ser establecido en las primeras 24 a 48 de vidas extrauterinas con ayuno, soluciones intravenosas y sonda orogástrica a derivación. Entonces, el cirujano pediatra deberá esperar de 16 a 24 horas para decidir el tiempo de manejo quirúrgico dependiendo de los datos clínicos de cada paciente. Entonces, el tratamiento quirúrgico pues es una derivación intestinal por medio de colostomía o reparación primaria con anoplastía o abordaje sagital posterior. Entonces, ahora pasando a los defectos de la pared abdominal. ¿Cuáles son los defectos de la pared abdominal mayormente encontrados en los neonatos? Sobre todo vamos a encontrar onfalocele y la gastrosquisis presentándose en 4 de cada 10.000 nacidos vivos. Entonces, ¿cuáles son primero las características de un onfalocele? Es un defecto central de la pared abdominal de tamaño variable que se encuentra cubierto por una membrana mesenquimal con forma de domo y compuesta de amnios, que es como esta imagen de acá abajo. Entonces, el cordón umbilical se conecta con la porción central de esta membrana y los órganos subyacentes están protegidos de la exposición al líquido amniótico. Entonces, ¿cuáles son las características ahora de una gastrosquisis? El defecto suele ser muy pequeño y localizado a la derecha de la implantación del cordón umbilical. No se encuentra una cobertura membranosa y los contenidos abdominales se encuentran eviscerados y suspendidos en el líquido amniótico durante la gestación. Entonces, en la gastrosquisis, los intestinos no están recubiertos por nada y están en contacto con el líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se genera el onfalocele? Sobre todo resulta de un fracaso en un mecanismo de plegamiento que convierte el disco germinal trilaminar plano en una estructura tubular compleja que comienza alrededor de la quinta semana de gestación, o sea, es un error en el cierre del disco umbilical. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del onfalocele? Tiene una incidencia estable, que es de 2 a 2.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Se asocia con otros defectos estructurales o genéticos en el 50-75% de los afectados. ¿Cuáles son las anormalidades asociadas con el onfalocele? Sobre todo aquí igual van a ser del sistema cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario o del sistema nervioso central. Y las anormalidades cromosómicas que se asocian va a ser trisomía 13, 18 y 21 y se presentan en el 25-50% de los pacientes. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la gastrosquisis? Es esporádica en la vasta mayoría de los casos y tiene una incidencia de 1.5 por cada 10.000 nacidos vivos y se cree que va en aumento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo identificados para presentar gastrosquisis? Sobre todo que sea una edad materna corta, estrato socioeconómico bajo, exposición a agentes externos como descongestionantes, vasoconstrictores, AINES, cocaína o pesticidas. ¿Y cuáles son los defectos asociados con una gastrosquisis? Sobre todo se encuentran en el 5 al 20% de los casos. Principalmente se van a encontrar atresias intestinales, pero que van a estar
directamente asociadas con el daño isquémico o mecánico al intestino que se eviscera durante la gestación. Entonces, ¿cuál es la morbilidad asociada a una gastrosquisis? La morbilidad es casi exclusivamente debida a la disfunción intestinal causada por el daño intrauterino al intestino eviscerado, que puede ser leve o ir hasta lo catastrófico. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico neonatal de los defectos de la pared abdominal? Se puede hacer la medición de alfa-fetoproteína en líquido amniótico que se encuentra elevado solo en gastrosquisis, entonces eso nos podría dar un indicio. El diagnóstico prenatal de onfalocele debe llevar a la evaluación sonográfica minuciosa del feto y cuál es el tratamiento recomendado para los defectos de la pared abdominal, pues el objetivo quirúrgico de establecer un cierre sin exacerbar el daño intestinal subyacente. Entonces, en caso de gastrosquisis, la cobertura intestinal es la mayor prioridad para limitar el daño intestinal y reducir la mortalidad. Aquí se debe cubrir con una cubierta plástica para conservar la humedad, más inserción de sonda para prevenir la dilatación intestinal. Entonces, pasamos a la displasia del desarrollo de cadera. ¿Qué es la displasia del desarrollo de cadera? Pues integra anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxo-femoral del niño, incluyendo el borde anormal del acetábulo, que es lo que se conoce como displasia, y mala posición de la cabeza femoral, causando desde una subluxación a una luxación, afectando el desarrollo de la cadera. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar la displasia de cadera? Pues historia familiar de displasia de cadera, que sean sexo femenino, producto primogénico, que esté en presentación pélvica, que sea una madre primigrávida o que presenten oligohidramios. Entonces, ¿cuáles son los tres niveles de riesgo que se pueden presentar en la displasia de cadera? Vamos a tener riesgo bajo, que dentro del riesgo bajo van a entrar los varones sin factores de riesgo o con antecedentes familiares positivos, los de riesgo intermedio, que van a ser niñas que no tengan factores de riesgo y niños con presentación pélvica, y de riesgo alto van a ser niñas pero que tengan antecedentes familiares positivos y o con presentación pélvica. Entonces, ¿cómo se presenta la displasia del desarrollo de la cadera? Hay una limitación en la abducción de la cadera con contracturas en la abducción de la cadera contralateral, asimetría de pliegues cutáneos de los muslos y acortamiento de una pierna que se conoce como signo de Galeazzi, cojeo, marcha de pato o puntas y aducción de pie. Entonces, ¿cómo es el abordaje diagnóstico de la displasia de cadera? Se tiene que hacer las maniobras de Barlow, que es la luxabilidad de la cadera reducida, y Ortolani, que comprueba la reducción de una cadera previamente luxada. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen recomendado para establecer el diagnóstico en los primeros 4 meses? Va a ser el ultrasonido de cadera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la displasia de cadera? Pues va a ser el posicionamiento en flexión y abducción de la cadera con férulas, que se conocen como arnés de Pavlik o el arnés de Freshka, entre el primer al sexto mes de vida, o reducción abierta, que es, sobre todo se hacen mayores de 24 meses de vida en aquellos con un diagnóstico que fue muy tardío o que tuvieron el fracaso en el manejo con una reducción cerrada, o sea, con los arneses. Entonces se puede hacer vigilancia clínica y radiológica cada mes mientras se usan los arneses, y el seguimiento quirúrgico va a ser a las 3 semanas con estudio radiológico, a las 6 semanas con cambio en la inmovilización tipo Bachelor, y entre las 12 a 14 semanas ya con el retiro de la inmovilización y envío a rehabilitación. Entonces, ahora pasamos a hipotiroidismo congénito. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? Es una enfermedad presente en el nacimiento, adquirida durante el desarrollo intrauterino, resultando de un desorden metabólico, que es el producto de la disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas, que puede ser por una producción deficiente, por una resistencia a la acción de los órganos blancos o por alteración en su transporte. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas principales del hipotiroidismo congénito? Sobre todo, lo más común van a ser las alteraciones primarias del desarrollo de las glándulas, bueno, de la glándula tiroides, sobre todo una disgenesia en el 85% de los casos, y la
dishormonogénesis en el 15% de los casos. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del hipotiroidismo congénito? Tiene una incidencia de 1 en cada 4.000 nacidos vivos y usualmente es causado por trastornos del desarrollo de la glándula, o sea, la disgenesia, que es agenesia en el 36%, una ectopia tiroidea en el 57% o una hipoplasia en el 5% de los casos. Entonces, los trastornos en el metabolismo tiroideo ocurren en 1 de cada 30.000 neonatos vivos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas para sospechar de un hipotiroidismo congénito? Las manifestaciones en el periodo neonatal inmediato van a ser sutiles y cuando se presentan ya puede haber un daño irreversible. Entonces, es por eso muy importante realizar el tamiz neonatal, que hay que recordar que se realiza entre los primeros 3 a 5 días, no antes y no después, entre los 3 y 5 días. Entonces, en la edad gestacional de más de 42 semanas hay que sospecharlo, un peso al nacer de más de 4 kilogramos, que presenten hipotermia, acrocianosis, dificultad respiratoria, fontanela posterior grande, distensión abdominal, letargo, alimentación pobre, ictericia por más de 3 días, hernia umbilical, piel moteada, estreñimiento, macroglosia, piel seca y un llanto tosco que es muy característico del hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos de laboratorio que se pueden evidenciar en caso de hipotiroidismo congénito? Pues lo común va a ser la disminución en la concentración de T4 y elevación de TSH, que es lo que nos habla de un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿cómo debe ser el abordaje diagnóstico recomendado? Tiene que hacerse el tamizaje, o sea, el tamiz metabólico desde el tercer día de vida, pero no más del 12, e investigar coexistencia de malformaciones cardíacas, que es con lo que más se asocia. Entonces, un caso sospechoso es un cuadro clínico de hipotiroidismo congénito con presencia de factores de riesgo, resultando sospechoso en el tamizaje neonatal. Y un caso confirmado es la presencia de datos clínicos de hipotiroidismo congénito y un perfil tiroideo con TSH de más de 4, T4 libre de menos de 0,8 y T4 total de menos de 4. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de confirmar el diagnóstico con pruebas de laboratorio? Una vez confirmado, debe investigarse la etiología con ultrasonido y gammagrafía tiroideos para determinar si se trata de una agenesia o una ectopia tiroidea. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de las variantes del hipotiroidismo congénito? Aquí el estándar de oro va a ser el gammagrama tiroideo con yodo 123 o tecnesio 99, que es el estándar de oro para establecer el diagnóstico de la variedad de hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendado en los casos de hipotiroidismo congénito? Pues se tiene que dar el tratamiento preferentemente lo antes posible a los 15 días de vida. Con el tratamiento con hormonas tiroideas se inicia en el primer mes de vida. El desarrollo intelectual de los bebés suele ser excelente y tienen una mejoría clínica. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones del tratamiento de hipotiroidismo congénito? Pues pueden generar cardiopatía y megacolon mixedematoso. Ok, ahora pasamos a la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Comprende un grupo de enfermedades hereditarias que son autosómicas recesivas, resultando de una deficiencia de una de las 5 enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol en la corteza suprarrenal, lo cual compromete la síntesis de cortisol y la aldosterona, que puede ser en mayor o menor grado. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la hiperplasia suprarrenal congénita? Pues aquí va a haber una disminución en la síntesis de cortisol que suprime el mecanismo de retroalimentación negativa, por lo que se libera de manera exagerada la hormona adrenocorticotropa, o sea, la ACTH, con la consiguiente hiperplasia suprarrenal que condiciona el acúmulo de los precursores esteroideos como la 17-hidroxiprogesterona y su desvío hacia la síntesis de andrógenos adrenales. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la hiperplasia suprarrenal congénita? Tiene una incidencia de 1 en 8.743 recién nacidos vivos, que constituye la patología más frecuente dentro de los trastornos de diferenciación sexual y debe sospecharse sobre todo en recién nacidos que tengan genitales ambiguos. Entonces se presenta igual en ambos sexos, pero se diagnostica más en productos femeninos, sobre todo porque tienen esta producción de andrógenos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hiperplasia suprarrenal congénita que existen? Existen 5 tipos, cada uno es originado por la deficiencia de una enzima específica, que pueden ser
cualquiera de las cinco que existen para la producción de cortisol, que puede ser la 20A22 desmolasa, la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 17 alfa hidroxilasa, la 21 hidroxilasa, que esta es la más común en el 90%, que es por mutaciones en el citocromo 21A2 y es en el cromosoma 6p21.3 y 11 alfa hidroxilasa. Entonces, aquí es muy importante recordar que la causa más común de hiperplasia suprarrenal congénita va a ser la deficiencia de la 21 hidroxilasa en el 90% de los casos. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica típica de una deficiencia de 21 hidroxilasa? La forma clásica son las formas severas que se manifiestan desde el nacimiento con dos variables. Entonces, puede ser perdedora de sal, que este es en el 67% de los casos. Aquí vamos a ver una hiperpigmentación en pliegues y zona genital y vamos a ver diferentes grados de virilización en la mujer. Excepto por la ausencia de testículos palpables. Entonces, los genitales internos van a ser normales, o sea, femeninos, y en el caso de los varones afectados, los genitales son normales, pero va a haber hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, falla para crecer, hiporexia, náuseas, deshidratación, hipotensión, hipoglucemia e incluso choque por una crisis suprarrenal. Y tenemos también la forma que se llama virilización simple, que este es en el 33% de los casos. Suele ser asintomática respecto a la deficiencia de glucocorticoides o mineralocorticoides y sus manifestaciones van a ser atribuibles a las altas concentraciones de andrógenos por la virilización. Entonces, también vamos a tener la forma no clásica, que puede ser parcial o tardía, que generalmente van a ser formas leves, que son formas parciales y menos extremas de la deficiencia de 21 hidroxilasa, y el cuadro aparece en la etapa preescolar con una pubertad precoz en el varón o virilización en la niña. Entonces, ¿cuándo se debe sospechar la enfermedad? Se debe sospechar en todo recién nacido con genitales ambiguos, con fenotipo masculino o ambos, pero con ausencia de testículos, antecedentes de hermanos muertos en las primeras 3 semanas de vida, con deshidratación o en casos de consanguinidad. En los varones es más común que se realice un diagnóstico retardado y es más común en las niñas porque hay una virilización. Entonces, ¿cuál es el método de tamizaje para la hiperplasia suprarrenal congénita? Pues es el tamiz neonatal, detectando la deficiencia de esta enzima, y la muestra se debe tomar, muy importante, entre los 3 a los 5 días de vida. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Sobre todo en las formas clásicas se puede dar hidrocortisona, que es el reemplazo de los glucocorticoides, y fludcortisona, que es el reemplazo mineralocorticoide. Además, los que pierden sal deben recibir suplementos de cloruro de sodio por vía oral. Y el manejo quirúrgico de las alteraciones genitales en las niñas se realiza sobre todo en los 2 a los 6 meses de edad, que puede ser clitoroplastia, vaginoplastia y perineoplastia. Entonces, esa es la tercera parte de los temas, bueno, las preguntas de repaso de los temas de neonato para el ENARM.